Terrifying. La historia de una abuela que enfrentó venganza y reveló un secreto oscuro. En un pequeño pueblo, donde la nieve caía como un manto en cada esquina, doña Clara era la abuela que todos adoraban. Su casa, siempre llena de risas infantiles y el aroma de galletas recién horneadas, parecía el corazón del pueblo. Cada día, sus nietos corrían a su encuentro, atraídos por la calidez de su abrazo y las historias mágicas que contaba junto al fuego. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la dulzura de Clara ocultaba un pasado de traiciones y pecados, una oscuridad que nunca había compartido con nadie. Una noche, bajo el silencio sepulcral de la nevada, un misterioso forastero llegó al pueblo. Su mirada intensa y su voz profunda enviaron escalofríos por la espina dorsal de quien se cruzara con él. Nadie en el pueblo sabía de dónde venía, pero la tensión en el aire era palpable. El hombre que parecía cargar con el peso de un secreto propio buscaba venganza. Y doña Clara, la abuela querida, era su objetivo. Rumores comenzaron a circular. La gente murmuraba, dividida entre su lealtad hacia la dulce abuela y la curiosidad por las intenciones del forastero. ¿Qué deseaba de ella? Algunos decían que Clara había sido responsable de la tragedia que había marcado la vida de este hombre, una decisión en su juventud que había dejado a su familia destrozada. Las voces crecían en intensidad, como ecos en las montañas nevadas, y Clara, mientras trataba de mantenerla paz en su hogar, sentía que las sombras de su historia emergían al caer la noche. Al caer el sol, entre el crepúsculo y el silencio profundo, Clara escuchaba susurros. Eran ecos de un pasado que creía enterrado. La voz del forastero resonaba en su mente, llenándola de miedo. Cuando él la miraba, su mirada parecía atravesar su alma, como si conociera cada rincón oscuro de su corazón. En esos instantes, Clara sentía un nudo en la garganta, una opresión en el pecho. Recordaba decisiones impetuosas, momentos de debilidad, y cómo alguna vez había creído que esos secretos jamás verían la luz. Cada encuentro con el forastero intensificaba su angustia. Clara sabía que su vida tranquila estaba a punto de desmoronarse. Estaba a un paso de perder todo lo que amaba, a sus nietos, su hogar y la imagen de la abuela cariñosa que todos veneraban. La culpa la devoraba, y conforme pasaban los días, comprendía que, para liberarse de esa carga, tal vez tuviera que enfrentar su aterrador pasado. Una noche, cuando la tormenta de nieve arremetía con furia contra las ventanas, la verdad se presentó ante ella de golpe. El forastero no era solamente un extraño. Era hijo de una de las víctimas de sus decisiones. El horror de este descubrimiento la estremece hasta la médula. ¿Debería Clara confrontar sus secretos y arriesgarlo todo por la verdad? ¿O dejar que las sombras la envolvieran, como la nieve oculta el suelo? Las posibilidades de lo que podría suceder la mantenían despierta, danzando entre la esperanza de redención y el miedo a la condena. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la tormenta arremetía con furia contra las ventanas, Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La revelación del forastero la había dejado al borde del colapso. ¿Cómo había sido capaz de ser tan despreciable? La culpa la devoraba, pero más que eso,
el miedo a lo que podría suceder si su oscuro pasado salía a la luz. Con cada segundo que pasaba, el aire a su alrededor se volvía más denso, casi insoportable. De repente, un estruendo la sacó de sus pensamientos. Una explosión resonó en el exterior. Los niños, que antes jugaban en la sala, se quedaron en silencio, los ojos grandes como platos. Clara se levantó, moviéndose rápidamente hacia la puerta. ¿Qué estaba pasando? El forastero había desaparecido. La última vez que lo vio estaba justo frente a ella, con su mirada penetrante. Pero ahora, el aire estaba lleno del olor a humo y algo más ominoso. Cuando logró abrir la puerta, la imagen que se presentó ante ella la heló. Frente a su casa, un grupo de personas se congregaba, sus rostros pálidos y aterrados. Un edificio cercano, el viejo taller de carpintería, estaba en llamas. Las llamas danzaban, brillando de un naranja malicioso. Clara sintió que el pánico la envolvía. ¿Había sido un accidente? ¿O había un trasfondo más oscuro? Su mente giraba en un torbellino de preguntas, y en medio de la multitud, entre los murmullos y el caos, un grito desgarrador la hizo estremecerse. Con el corazón en la garganta, Clara empujó a la multitud y avanzó. ¿Qué ha pasado? Nadie podía responder. Todos estaban paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, Clara divisó una figura entre las sombras. Era el forastero. ¿Por qué estaba allí? Mirándola con una mezcla de furia y dolor, sus ojos ardían como el fuego que devoraba el taller. Sin embargo, algo en su postura hizo que una chispa de duda naciera en Clara. El viento trajo un susurro, una palabra que la heló: venganza. Mientras su mente intentaba descifrar lo que eso significaba, una mujer emergió entre la multitud. Sus rasgos eran familiares, casi reconfortantes, pero el rictus de su rostro era aterrador. Era la madre del forastero. «¡Clara!», gritó la mujer, su voz desgarradora resonando en el frío. «Esto es tu culpa. Nunca pudiste olvidar lo que hiciste». El mundo de Clara se detuvo. La culpa que la había estado consumiendo ahora se convertía en una bola de fuego. Su viejo secreto estaba fuera. La verdad, que había intentado esconder por décadas, estaba midiendo fuerzas frente a ella. La mujer alzó la voz otra vez, y mientras sus labios se movían, el eco de las antiguas traiciones resonó en el viento. «Él es la razón por la que mi familia está rota». Clara se sintió tambalear. Sus recuerdos la invadieron. Cada decisión, cada acto que había tomado, flotaba frente a ella como sombras en la nieve. Y en ese momento, la casa de su infancia, el cálido hogar que había forjado, se desmoronaba ante sus ojos. La mirada del forastero se tornó más dura. Su sonrisa antes cálida se volvió una mueca de venganza. Clara comprendió que la tormenta no era más que el reflejo de su propio tormento. Inesperadamente, un grito desgarrador surgió del taller en llamas. La multitud, paralizada, se lanzó hacia atrás. «¡Alguien está atrapado!». Unos explosivos ruidos resonaron, como si el destino estuviera a punto de cobrar una nueva víctima. Con su mente en blanco, Clara sintió que un impulso incontrolable la empujaba hacia adelante. Tenía que hacer algo, pero en su interior, un pensamiento asustador comenzaba a construir su propia narrativa. ¿Podría salvar a quienes una vez destruyó? ¿O era demasiado tarde? Era un instante crucial. El futuro de todos pendía de un hilo. Mientras corría hacia el fuego, la mirada del forastero la persiguió. Ella sabía que la última historia no había sido contada. El verdadero secreto aún quedaba por revelarse. Clara sintió que el fuego danzaba ante ella, iluminando su rostro pálido mientras el caos reinaba a su alrededor. No podía pensar. La grita de la multitud se mezclaba con el rugido de las llamas.
Alguien está atrapado. El corazón le latía con fuerza y una desesperación helada la invadió. ¿Cómo podría haber llegado a esto? ¿Y si esta vez el precio de sus decisiones fuera la vida de alguien más? Sin pensarlo, se lanzó hacia el horrible espectáculo de llamas y humo. ¡Ayuda!, gritó alguien del interior. Era una voz familiar, una voz que la hizo detenerse en seco. Su nieto, Andrés. Todo su cuerpo se paralizó por un momento. El mundo se volvió nublado. ¡Andrés!, gritó, y el eco de su propio miedo la atravesó como una flecha. Mientras avanzaba, el forastero se interpuso en su camino, su mirada ahora llena de confusión. «¡Déjame pasar!», exigió Clara con un tono que nunca había usado antes. La furia y la culpa se entremezclaban en su corazón. «No puedes hacer esto», le respondió él, pero su voz temblaba. Clara se dio cuenta de que el forastero ya no era solo su enemigo. Había perdido su venganza en algún lugar de su dolor. El crujido del taller en llamas resonó a su alrededor. El tiempo se detuvo. Todo giraba en torno a la imagen de su nieto atrapado dentro. «Vamos, Clara, no hay tiempo», gritó el forastero. Pero en vez de eso, un recuerdo sacudió a Clara. Era una tarde soleada de verano, años atrás, cuando había estado discutiendo con su madre. Una decisión, un momento. «Andrés», volvió a gritar, mientras sus pies la llevaban hacia las llamas. Todo se volvió un torbellino. Ella empujó a la gente que se aglomeraba, llenando el aire con gritos de horror y desesperación. «¡Alguien, por favor!», lloró. Pero lo que vio la detuvo en seco. La madre del forastero había caído. Su rostro reflejaba pura rabia. «Clara», bramó con una voz desgarrada. Y de pronto esa rabia fue como un puñetazo en el estómago de la abuela. «Cuando todo esto acabe, no habrá lugar para ti aquí». Clara tuvo que actuar. El fuego era voraz y su mente luchaba para recordar lo que había decidido ocultar. Pero antes de que pudiera avanzar, un estallido la sacudió. Otro fuego se encendió más cerca. Una gran explosión sacudió el suelo, y las llamas se arremolinaron como serpientes. La multitud gritó y se dispersó. El caos era total. En ese momento de confusión, Clara recordó una verdad que había mantenido en secreto por tantos años. En el brillo del fuego, vislumbró algo en el suelo. Una cadena de oro con un pequeño colgante. Era el mismo colgante que había visto en una vieja foto de su infancia. La misma cadena que pertenecía a su madre. Pero ¿cómo había llegado allí? La imagen de su madre sonriendo la invadió. ¿Había sido ella quien había causado la tragedia? Todo se volvió un torbellino. Sus pies la llevaron a ella, y cuando se agachó para recoger el colgante, notó que había algo más. Una pequeña caja detrás de él. Su corazón se detuvo cuando sus manos tocaron la superficie. Era la caja que siempre había estado buscando, la que guardaba los secretos de su familia. Era su historia oculta, pero también la del forastero. «¿Qué has hecho?», preguntó el forastero, acercándose de golpe. La rabia en sus ojos incendiada por la confusión. Clara sintió un frío helador recorrer su espalda. La mujer detrás de él, llena de odio, alzó su mirada hacia el fuego. «¿Vas a dejar que el fuego lo consuma todo?». Las preguntas emergían como flamas consume el aire. ¿O vas a enfrentarte a tu propia verdad antes de que sea demasiado tarde? El mundo parecía colapsar a su alrededor. Con su corazón en un puño, Clara sabía que tenía que decidir. ¿Era este el momento en que todo se desvelaría? ¿Debería abrir la caja y revelar todos sus secretos? Pero, ¿qué pasaría si al hacerlo, todo lo que amaba se desmoronaba en cenizas? Teniendo la caja en sus manos, sintió que la tormenta fuera era nada comparado con la que llevaba dentro. Su mirada se encontró de nuevo con el forastero y su madre. Las llamas brillaban como espejos de su propia culpa y miedo. «¡Andrés necesita ayuda!», gritó, impulsándose hacia el fuego. Pero en su interior, la verdadera tormenta rugía sin cesar.
Mientras el humo llenaba el aire, Clara sabía que este momento cambiaría todo. ¿Sobreviviría a su verdad o se consumiría en él? Fuego junto con los secretos que tanto temía. Clara sintió la presión en su pecho aumentar. El eco del grito de Andrés resonaba en su mente. Las llamas seguirían su danza destructiva y ella no podía quedarse de brazos cruzados. Con un impulso renovado, empujó al forastero, quien la miraba con una mezcla de ira y dolor, y se dirigió hacia el taller en llamas. No había tiempo que perder. «¡Andrés!», gritó una vez más. La voz de su nieto era como un canto desgarrador que se quedaba atrapado en el aire, cada vez más distante. Clara avanzaba, a pesar de que el calor hacía que su piel ardiera. Las llamas parecían querer devorarla, pero no podía detenerse. Tenía que encontrarlo. Mientras corría, el forastero se abalanzó hacia ella. «Clara, espera», llamó, pero sus palabras se ahogaron en el rugido del fuego. Algo en su tono la hizo detenerse brevemente. «No entiendo. Esto es culpa tuya». Pero la verdad era que Clara no podía pensar en eso. Solo quería salvar a Andrés. Sin embargo, el caos se transformó en una escena inimaginable, cuando de repente un objeto de metal voló por el aire. Un grito estalló entre la multitud. Una explosión resonó como un trueno, y una pared del taller se derrumbó. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras gente gritaba y retrocedía aterrorizada. El fuego iluminó todo a su alrededor, y en ese instante su mente se enfrió. En la penumbra vio una figura salir corriendo. Resultó ser la madre del forastero, que se lanzó hacia Clara con furia. «¡Eres un monstruo!», gritó, su rostro lleno de locura. «Por tu culpa él está atrapado». Clara se quedó helada. ¿Qué quería decir con eso? El forastero intentó intervenir, pero la tensión entre ellos era palpable. «Eres tú quien lo arruinaste todo. Siempre te las arreglaste para salirte con la tuya». La mujer alzó una mano, como si fuera a golpear a Clara, pero el fuego creció con más fuerza. Clara sabía que estaba al borde de perderlo todo, y en su corazón el miedo se mezclaba con la culpa. Aprovechando el momento de distracción, Clara se giró para volver a buscar a Andrés, pero allí, entre la multitud, vio algo asombroso. Una mujer que parecía aparecer de la nada corrió hacia el fuego con una determinación feroz. Clara la reconoció al instante. Era una antigua amiga de su juventud, Elena, que había desaparecido misteriosamente años atrás. «¿Elena?», murmuró, incapaz de entender cómo estaba allí. «Clara, ven», gritó Elena, su voz una llamada clara en medio del estruendo. La abuela no podía creer lo que veía. «¿Por qué? ¿Por qué regresaste?». Pero no había tiempo para preguntas. Elena, con el cabello al viento, lanzó una cuerda dentro del taller en llamas. «¡Agárrala!», ordenó, su mirada intensa. Clara dudó. El caos alrededor la aturdía, pero el grito de Andrés la sacó de su trance. Sin pensar, se lanzó hacia la cuerda. Mientras trepaba, el forastero y su madre parecían como sombras al borde de la tragedia, llenas de rencor y dolor. Pero Clara no podía mirar atrás. Cuando finalmente alcanzó el interior, el aire estaba lleno de humo y el ardor de las llamas parecía un dragón furioso. «Andrés», gritó, buscando entre el desastre. Su voz temblaba con desesperación, y cuando creyó haber perdido toda esperanza, lo vio. Allí estaba, atrapado bajo unos tablones. Su pequeño rostro estaba sucio y estaba a punto de llorar. «¡Agárrate de mí!», le gritó. Pero justo en ese momento, las vigas crujieron y el fuego se encarnizó, dibujando sombras que amenazaban con tragarse todo. El sudor corría por su frente mientras trataba de liberar a Andrés, y fue entonces cuando todo se desmoronó. En una explosión repentina, las llamas se elevaron y una ráfaga de aire caliente hizo que el taller temblara aún más. Con un rugido ensordecedor, el techo se desplomó y en un giro inesperado,
Elena fue arrojada hacia atrás, justo delante de Clara. «No», gritó. La escena era un horror. El forastero llegó corriendo, su rostro paliado. «No puedes dejarla morir». Pero entre el caos, Clara sintió que el mundo se desvanecía. Y ahí, en la confusión, una revelación impactante la golpeó como un martillo. Elena no solo había sido su amiga. Era la hermana del forastero. Todo lo que había hecho en su pasado, todas las decisiones dolorosas, se unieron en una oscura cadena de traición que Clara había intentado olvidar. Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos y comprendió que cada uno tenía su propia historia y su propio dolor. El eco de la explosión resonó, dejando a Clara en un mar de incertidumbre. ¿Podría salvar a su nieto? ¿Qué haría con el destino de quienes la rodeaban? Mientras todo a su alrededor colapsaba, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había desatado realmente? ¿Era el momento de confrontar sus elecciones o escapar de una vez más? Las llamas no solo consumían el taller, sino que también estaban a punto de consumir las verdades que ella había tratado de evitar por tanto tiempo. Clara sintió la presión en su pecho aumentar. El eco del grito de Andrés resonaba en su mente. Las llamas se arremolinaban a su alrededor, cada vez más voraces, mientras el sudor le corría por la frente. Su corazón latía desbocado. Y el aire ardía con el olor a madera quemada y desesperación. Sin pensarlo, se lanzó hacia el interior del taller en llamas. Sus ojos buscaban entre el humo denso. «¡Andrés!», gritó, su voz desgarrada en medio del caos. Cada segundo que pasaba parecía un instante eterno, y en su mente solo había lugar para salvar a su nieto. Cuando finalmente lo encontró, su cuerpo pequeño estaba atrapado bajo unos tablones. Su rostro, sucio y lleno de miedo, se iluminó al verla. «¡Abuela!», exclamó. Sus ojos grandes buscaban consuelo. Clara se arrodilló, pero el crujido de la estructura a su alrededor le quitó el aliento. «¡Agárrate a mí!», le dijo, mientras la desesperación la empujaba a actuar. Pero en ese instante, un sonido ensordecedor la hizo tambalear. Una explosión repentina retumbó en el aire, y el cielo se iluminó con un resplandor naranja. Las llamas se alzaron, devorando todo a su paso, y una lluvia de escombros cayó sobre ellos. De repente, Elena, que se había acercado para ayudar, quedó atrapada bajo una viga caída. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Elena!», gritó, pero el fuego era ahora un monstruo insaciable. La madre del forastero apareció entonces, y en un giro inesperado se lanzó al rescate, su rostro lleno de dolor. Las chispas comenzaron a volar y una niebla de humo se levantó, cubriendo todo. Clara estaba paralizada, atrapada entre el horror y la necesidad de salvar a su nieto. En ese momento, el forastero, entre la multitud atónita, gritó: «¡Mamá, no!». Pero no había tiempo. La mujer había caído justo cuando una nueva explosión resonó, y el taller comenzó a colapsar. Todo parecía desvanecerse, pero un brillo dorado llamó la atención de Clara. Era el colgante que había encontrado antes, brillando con intensidad. Sin pensarlo, lo levantó y sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Al hacerlo, una serie de recuerdos invade su mente. Risas compartidas, secretos susurrados, pero también traiciones ocultas y promesas quebrantadas. Y entre esos recuerdos vislumbró algo terrible. Elena había sido más que una amiga. Era una parte vital de los secretos que Clara había tratado de enterrar. Cada rayo de luz que el colgante emanaba la guiaba hacia un oscuro secreto familiar que había permanecido oculto. Era el vínculo entre sus familias. Una conexión que nunca había querido aceptar. La madre del forastero, en su última mirada, había estado buscando respuestas. ¿Y si el fuego no solo devoraba el taller, sino también la verdad? La revelación impactante surgió en su mente. La madre del forastero no solo había venido a buscar venganza,
sino también a descubrir la verdad detrás de una relación que Clara había intentado esconder. El forastero era en realidad su hermano perdido, el hijo de su hermana, a quien había perdido tras el aciago día que condujo al desastre familiar. Esa relación había comenzado todo, y ahora, en medio del caos, esa conexión estaba a punto de separarse para siempre. Una electricidad recorrió la atmósfera, y el fuego pareció detenerse por un momento. Clara, enfrentada con la verdad, comprendió que la única manera de rescatar a su nieto y a ella misma era enfrentar lo que había tratado de ocultar. «¡Andrés, agárrate fuerte!», gritó. Con el brazo extendido hacia el pequeño, su corazón estallaba en dolor, pero también en una nueva determinación. El fuego rugió detrás de ella, y con un último grito de «Elena», se lanzó hacia el rescate de su amigo y su nieto, sin saber si se podría salvar a todos o si al hacerlo, liberaría a las sombras que una vez había decidido dejar atrás. Las llamas estallaron a su alrededor mientras corría, el eco de su propia historia resonando ensordecedor en su mente. Este momento lo cambiaba todo. Mientras el peligro se acercaba, Clara sintió la llamada de la verdad más fuerte que nunca. ¿Podría enfrentar su pasado o sería el fuego quien consumiera toda esperanza? La tormenta había comenzado y el verdadero horror apenas se desvelaba. Clara sintió la presión en su pecho aumentar. El eco del grito de Andrés resonaba en su mente. Las llamas rugían a su alrededor, cada vez más voraces, mientras el sudor le corría por la frente. Sin pensarlo, se lanzó hacia el interior del taller en llamas. Sus ojos buscaban entre el humo denso. «¡Andrés!», gritó, su voz desgarrada en medio del caos. Cada segundo que pasaba parecía un instante eterno. Cuando finalmente lo encontró, su pequeño rostro estaba sucio y lleno de miedo. «¡Abuela!», exclamó. Su mirada buscaba consuelo. Clara se arrodilló, pero el crujido de la estructura a su alrededor le quitó el aliento. «Agárrate a mí», le dijo. La angustia le hacía temblar. Pero justo en ese instante, una explosión repentina retumbó en el aire. Las llamas se alzaron y una lluvia de escombros cayó sobre ellos. Gritó Clara al ver que su amiga estaba atrapada bajo una viga caída. La desesperación la invadía. ¿Qué hacer? La madre del forastero apareció, su rostro lleno de terror. «¡No, no, no!», gritó tratando de ayudar a Elena. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Las llamas rugieron y el forastero, viendo la escena, corrió hacia su madre. «¡Mamá, sal de ahí, por favor!». Pero en medio de todo el caos, Clara se dio cuenta de algo impactante. La mujer no solo estaba allí a vengarse, estaba ahí por algo más que Clara nunca había imaginado. «Espera», gritó el forastero a Clara. «¿No entiendes? Helen y yo somos...». Pero el rugido del fuego ahogó su voz. Clara miró hacia atrás y se encontró con el colgante dorado que había recogido antes. La luz centelleante la iluminó por un momento, trayendo recuerdos que creía olvidados. Todo se volvió borroso. Entonces, un eco familiar llegó a su mente. La madre del forastero. Las historias que contaba su propia madre, y de repente todo encajó. El forastero no solo era un extraño, era su primo perdido. ¿Cómo había podido olvidar esto? ¿Y por qué nunca lo había mencionado? «¿Qué estás diciendo?», exigió Clara, sus ojos casi saliéndose de sus órbitas. La mirada del forastero se tornó oscura, mientras la madre de él gritaba de dolor. «Clara, escúchame. No tienes idea de lo que ha pasado. Yo siempre cuidé de él». Todo era un torbellino. Mientras las llamas se intensificaban, la madre del forastero miró a Clara y le dijo con desesperación: «Esto no solo es culpa tuya. Tu madre sabía lo que pasó. Nunca se lo dijiste a nadie». Las palabras la golpearon como un rayo. La verdad, esa verdad oculta, caía sobre ella como un manto de ceniza. «¿De qué estás hablando?», balbuceó Clara, intentando asimilar lo que escuchaba. En ese momento,
Una explosión por detrás hizo que todos retrocedieran. El acrid humo perforó el aire y el pavor se hizo tangible. La abuela, que había vivido su vida cargando con la culpa, se sentía paralizada. —¡Clara, ayúdanos! —gritó Andrés desde el rincón donde estaba atrapado. —¡No puedo salir! El eco de su voz hizo que el tiempo se detuviera. Clara sabía que no solo la vida de Andrés estaba en peligro, sino también su propia identidad. El forastero, que había estado esperando, se abalanzó sobre ella. —Si no lo haces ahora, perderás a todos. Nosotros somos parte de esta historia. Las llamas crecían detrás de ellos, y el horror en los ojos de Andrés se grabó a fuego en el corazón de Clara. No había tiempo para más preguntas. Clara sentía como si las llamas hubieran encendido su determinación. Sin mirar atrás, corrió hacia las llamas, dejando el caos en el aire. Tenía que salvar a Andrés y desvelar la verdad. Si su vida estaba atada a secretos que nunca quiso confrontar, no había vuelta atrás. La tormenta en su corazón era más feroz que el fuego. —¡Andrés, sal de ahí! Clara gritó mientras empujaba la viga que lo atrapaba. El forastero y su madre observaban, la verdad aún flotando entre ellos como las sombras en el taller en llamas. Pero en medio del cambio, Clara sintió que eran más que enemigos. Había la posibilidad de reconciliación. Cuando por fin liberó a Andrés, la habitación se tambaleó. Justo cuando creía que todo iba a estar bien, sintió un cañonazo que la hizo caer al suelo. Todo estaba colapsando. Entre el feroz sonido de la destrucción, una voz familiar resonó. —¡Hola! ¡Levántate! Era Elena levantándose entre las llamas y afirmando su conexión. Entonces, Clara comprendió que la historia no solo era suya, era de todos ellos. El fuego, el dolor, la traición. Todo estaba entrelazado de una manera que nunca había imaginado. Clara, Andrés y el forastero estaban al borde del abismo. Mientras el fuego los rodeaba, sus decisiones los llevarían a un destino incierto. ¿Podrían enfrentarse a la verdad todos juntos o se consumirían en el caos de sus propios secretos? Como un corazón acelerado, sabía que en esa tormenta de fuego y desconfianza, el verdadero camino hacia la redención apenas comenzaba. ¿Sería suficiente enfrentar el pasado cuando su futuro estaba en llamas? Clara sintió que el tiempo se detenía. El aire pesado de humo la envolvía, pero no podía permitir que eso la detuviera. —¡Andrés! —gritó, y por un momento todo el caos desapareció. Solo había espacio para la voz de su nieto, un eco entre las llamas. Buscó entre los escombros y en ese instante se dio cuenta de que no estaba sola. Elena, con ojos determinados, la miraba desde el otro lado del fuego. —Clara, por aquí —gritó Elena, extendiendo su mano hacia ella. Pero antes de que Clara pudiera avanzar, un estruendo sacudió el taller nuevamente. El fuego crepitaba y algo se desplomó detrás de Clara. El forastero y su madre estaban tratando de salir, pero la situación se volvía cada vez más peligrosa. La angustia se apoderó de Clara. El sudor le corría por la frente. Justo cuando Clara avanzaba para rescatar a su nieto, sintió un golpe helado en su pecho. Era la mirada del forastero, llena de ira, pero también de miedo. —Tienes que elegir, Clara, no hay tiempo —le gritó. Pero en ese momento, algo más se desató. Un grito estruendoso emergió de la multitud. —¡Se está derrumbando! —resonó entre los murmullos. Clara no podía creerlo. Las llamas ya no eran solo calor y luz. Estaban devorando las paredes con furia, con cada segundo. La esperanza se iba desvaneciendo y la presión en su pecho aumentaba. —Andrés, agárrate de mí. Pero su voz apenas alcanzaba al niño. Allí estaba él, atrapado, con lágrimas en los ojos. Clara se sintió impotente, con el corazón encogiéndose. El forastero se acercó a ella, su rostro una mezcla de urgencia y angustia. —Clara, escúchame. Él no es solo tu nieto. Necesitamos unir fuerzas. Soy parte de esto.
La confesión lo dejó al borde del colapso, pero para Clara esas palabras eran una bomba. ¿Qué quería decir? La confusión volcó su dolor en una mezcla de emociones. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podían estar conectados? ¿Qué? Clara sintió que el mundo se le oscurecía. En ese momento de caos, vio algo brillante en su mano. El colgante dorado. ¿Era eso lo que lo unía a ellos? De repente, la risa de su madre apareció en la mente de Clara, llenando el vacío. El forastero tomó una respiración profunda y continuó. Tu madre y la mía tenían un secreto. Las palabras lo golpearon como un rayo, pero Clara no podía procesarlas. Seguir leyendo el pasado mientras se consume nuestro futuro no nos salvará. Los ojos del forastero rebosaban de su propia historia no contada. Entonces, de repente, un nuevo grito resonó. Clara era la madre del forastero. Su voz desgarradora cortaba en el aire. Ven, ayúdame. Clara miró hacia atrás y vio que la mujer estaba atrapada bajo una viga, luchando contra el fuego. Un pavor helado recorrió su cuerpo. Sin pensarlo, tropezó hacia ella. No puedo dejar que te pase nada, gritó, empujando a la gente detrás de ella. El fuego crepitaba feroz, y la viga crujía, pero no había vuelta atrás. Fue justo en ese momento, cuando su mano tocó el brazo de la mujer, que todo cambió. Un estallido resonó, más fuerte que cualquier otro. Desde el fondo del taller, la explosión dispersó escombros por doquier. Clara voló hacia un lado y todo se oscureció. En ese instante, algo trágico sucedió. En la explosión, Clara sintió una conexión extraña y poderosa. Los recuerdos y las visiones comenzaron a desgarrar su mente. En un instante, vio una escena que nunca había imaginado. Su madre y la madre del forastero estaban juntas, risas y promesas compartidas. Pero luego todo se tornó oscuro. Clara comprendió que la tragedia no solo había sido la pérdida, sino la traición entre familias, la elección que lo había comenzado todo. Cuando despertó entre el polvo y las llamas, sintió que la vida se le escapaba. La madre del forastero estaba en el suelo, y el forastero, de pie, la miraba con horror. «¡Es mi madre! ¡No! ¡No!», gritó. Pero Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La conexión entre ellos había sido una ilusión alimentada por el dolor, y ahora, tal vez, sería su perdición. Afuera, la multitud creció en conflicto y murmullos, llenando el aire con un ambiente de tensión. «¿Qué les pasó?», se preguntaban unos a otros. Con el corazón latiendo como un tambor, Clara supo que la verdad había comenzado a desvelarse, pero en medio de la confusión, el verdadero horror de su historia apenas comenzaba a revelar sus sombras. ¿Cuántos secretos habían estado ocultos por tanto tiempo? ¿Podrían, al final, ser redimidos? Clara sintió que el mundo se desmoronaba. A su alrededor, el humo y el fuego la rodeaban, y su corazón latía con fuerza, mientras sus ojos buscaban desesperadamente a su nieto. «¡Andrés!», gritó, pero el sonido de las llamas y los gritos de la multitud ahogaron su voz. La madre del forastero estaba atrapada, y una parte de Clara sentía que todo estaba a punto de perderse de nuevo. El forastero, con los ojos llenos de pánico, giró y miró a su madre. «Por favor, no te quedes aquí. Sal de ahí». Clara decidió que no podía esperar más. Con un nudo en el estómago, empujó las llamas que bloqueaban su camino, y avanzó hacia el lugar donde había visto a Andrés. «El fuego está creciendo». La voz de Elena la hizo detenerse. «Aún más. Aún podemos permitir que esto se convierta en un desastre total». Y en ese instante, mientras el caos se desarrollaba, el forastero gritó: «¡Clara, necesitas saber esto! ¡Tu madre!». Pero un estruendo la interrumpió. La estructura del taller crujió, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo se había descontrolado demasiado rápido. «No puedo escuchar esto ahora», exclamó, mientras miraba a través del humo. Pero sintió la mano del forastero aferrándose a su brazo con desesperación. Ella lo sabía, ella era parte de todo esto. A medida que trataba de explicar, un nuevo sonido llenó el aire.
una sirena distante que se acercaba a gran velocidad. Los bomberos. Era una señal, pero Clara no podía esperar. ¡Andrés! Volvió a gritar, y detrás de ella, Elena intentaba liberar a la madre del forastero, pero las palabras del forastero resonaron en su mente. ¿Lo sabía? ¿Qué sabía? Su estómago se revolvió al pensar que había secretos ocultos que podrían cambiarlo todo. Clara sabía que debía avanzar, pero la incertidumbre la paralizaba. Mientras se movía, el eco de las consecuencias futuras la perseguía. Finalmente, entre el humo y las llamas que se retorcían, vio a Andrés. Su pequeño rostro estaba cubierto de ceniza, y sus ojos reflejaban pura terror. «¡Abuela, ayúdame!», gritó, y eso hizo que el dolor de Clara se convirtiera en rabia. Corrió hacia él. «¡Agárrate, querido!», gritó mientras levantaba los tablones que lo mantenían aprisionado. Era una lucha, y el fuego parecía decidir no ceder. «Dame tu mano, Clara». Sintió que el ardor del ambiente se colaba por su piel, pero no podía ceder. El tiempo se detuvo por un segundo. Cuando finalmente logró despegar los escombros, el miedo se transformó en alivio. «¡Lo logré!», exclamó, mientras abrazaba a Andrés, que aún temblaba. Pero el resplandor del fuego a su espalda la hizo darse cuenta de que el caos no había terminado. El forastero y su madre estaban gritando, y Clara sintió un tirón en su pecho. No podía ignorarlos. «¡Clara, ayúdanos!», la mujer gritaba, pero el fuego empezó a engullirla. Clara se sintió consumida por la angustia. Tenía que decidir, salvar a su nieto y escapar, o arriesgarlo todo por una verdad que podría destruir vidas. En ese momento, el verdadero horror se desató. De entre las sombras del taller, una gigantesca explosión sacudió el edificio. La última viga de soporte se derrumbó y Clara miró hacia arriba aterrorizada. El lugar se tambaleaba y con un estruendo sordo su mundo se desmoronó. Un silencio sobrecogedor siguió al estruendo. Clara, aturdida, levantó la vista justo a tiempo para ver la figura del forastero atrapada en el fuego, su madre hundiéndose en el caos como un eco lejano de su propia historia. Clara dio un paso hacia adelante, pero entonces un grito la detuvo en seco. Elena, entre llamas, gritó: «No hagas esto, no puedes arriesgarlo todo por el pasado». En ese instante de confusión, una verdad impactante iluminó la mente de Clara. Lo que nuestra familia ha ocultado, el verdadero destino, siempre estuvo frente a nosotros. Las palabras casi inaudibles se abrieron paso como luces brillantes en su mente. Entonces, como un destello, vio el colgante dorado en su mano, el vínculo entre ellas, entre sus historias. La relación del forastero con su madre, la conexión que había intentado aceptar. Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies y el fuego devorar el mundo a su alrededor. ¿Podría Clara encontrar la fuerza para enfrentar una verdad que podría unirlas? A pesar del horror del pasado, con el corazón latiendo, supo que las palabras del forastero resonaban de nuevo en su mente. Somos más que familia. Es momento de que enfrentemos nuestro destino. Pero mientras el caos reinaba, el fuego comenzó a dominarlo todo. Y en un giro dramático, la imagen de alguien saliendo de las llamas apareció. Era la madre de Clara. Clara no podía creer lo que veía. ¿Era un espíritu? ¿Una ilusión? ¿O realmente era su madre regresando para revelar la verdad que había mantenido oculta tanto tiempo? El tiempo se detuvo en ese momento, mientras la verdad que nunca esperó se abrió paso en medio del escándalo y la tragedia. ¿Qué pasaría ahora que el pasado por fin comenzaba a desvelarse en medio de este desastre? Clara sintió que el tiempo se detenía. El aire pesado de humo la envolvía, pero no podía permitir que eso la detuviera. «¡Andrés!», gritó, y por un momento todo el caos desapareció. Solo había espacio para la voz de su nieto. Un eco en las llamas. Buscó entre los escombros y en ese instante se dio cuenta de que no estaba sola.
Elena, con ojos determinados, la miraba desde el otro lado del fuego. —¡Clara, por aquí! —gritó Elena, extendiendo su mano hacia ella. Pero antes de que Clara pudiera avanzar, un estruendo sacudió el taller nuevamente. El fuego crepitaba y algo se desplomó detrás de Clara. El forastero y su madre estaban tratando de salir, pero la situación se volvía cada vez más peligrosa. La angustia se apoderó de Clara. Sentía que su corazón iba a estallar. Entonces, de la oscuridad, una figura emergió. Era su madre. Sí, la madre que había perdido años atrás. Clara se quedó sin aliento. Un torbellino de emociones la invadió. Incredulidad, miedo, asombro. —¿Es mamita? ¿Eres tú? La imagen de su madre sonriendo la llenó de esperanza, pero también de confusión. —Tienes que salir de aquí, Clara. ¡Esto es peligroso! La voz de su madre resonó mientras la teoría de la realidad se desmoronaba a su alrededor. —No, te creí muerta —declaró Clara, tratando de aferrarse a la realidad. —¿Dónde has estado? Pero su madre la interrumpió. —No hay tiempo para eso. Ahora debes salvar a Andrés y enfrentar lo que has mantenido oculto. El fuego ardía tras ellas. Como ojos reflejaban puro terror. —¡Abuela, ayúdame! —gritó. Y eso hizo que el dolor de Clara se convirtiera en una rabia devastadora. Corrió hacia él, pero el forastero la detuvo. —Clara, espera, no puedes ir. La estructura está a punto de colapsar. Su voz era una advertencia y una súplica al mismo tiempo. Pero ya no podía pensar en eso. La imagen de Andrés atrapado la cegaba. —¡Agárrate de mí, Andrés! ¡Voy a salvarte! —gritó, empujando el escombro. Pero el pavor hizo que su respiración se volviera irregular. Elena seguía luchando por liberar a la madre del forastero. El caos reinaba a su alrededor, y Clara sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. En la confusión, su madre apareció entre las llamas, su rostro pálido. —¡Clara, hazlo por él! Clara sintió una oleada de emociones. La conexión con su madre se intensificó, y el calvario del pasado emergió con fuerza. —¿Qué ha pasado? Dímelo, por favor. Pero en ese momento las llamas rugieron y todo se volvió borroso. Un estallido impresionante resonó en el lugar, seguido de una lluvia de escombros. Clara sintió el golpe del aire caliente de la explosión y cayó de rodillas. Fue allí, entre el desastre y el dolor, que un secreto devastador fue revelado. —Clara, tu madre —comenzó a decir el forastero, pero el grito de su madre interrumpió su frase. —No, es hora de que sepas la verdad. ¡Clara! Pero el rugido de un nuevo incendio ahogó sus palabras. La madre del forastero caía, y en su rostro se reflejaba todo el rencor, la agonía, pero también la súplica. Clara, aturdida, nunca había imaginado lo que iba a descubrir. Mientras el aire se llenaba de humo, vio a Elena sonriendo entre las llamas, pero la sonrisa se tornó en una mueca de horror. —No puede ser. No me digas que tú eres. Clara sintió que su corazón se detenía. La verdad fue como un rayo. No solo su madre estaba de regreso. El forastero era su hermano. Esa revelación la dejó sin aliento. Todo estaba entrelazado. Sus decisiones, sus secretos, todas sus elecciones estaban conectadas en una red de traición y amor. —No, esto es una locura —murmuró Clara. Justo en ese momento, una segunda explosión desgarró. El espacio y la viga que los sostenía se rompió. Clara se dio cuenta de que el pasado estaba atrapado en ese fuego junto a ellos. Con un nudo en la garganta, miró a Andrés. Era su razón, su esperanza, y la única forma de salir de esa catástrofe. —¡Agárrate fuerte! —gritó. El fuego a su alrededor apretaba como una serpiente. La realidad se desmoronaba. ¿Podrían escapar de esa trampa mortal, o el fuego consumiría su historia una vez más? Las llamas crecían y el tiempo se esfumaba. La pregunta ya no era solo sobre la supervivencia, sino sobre enfrentar la verdad en medio del caos. ¿Qué les depararía el futuro? Así, en medio del miedo y el horror,
La tormenta solo comenzaba. Clara sintió el pánico apoderándose de su pecho al ver cómo las llamas devoraban el taller, que había sido testigo de tantas memorias, tantas historias de amor y dolor. Gritó, atravesando el fuego con una determinación que la empujaba hacia adelante. A su alrededor todo crujía. El aire estaba cargado de humo y retoños de desesperación. Su pequeño nieto estaba atrapado, y ella no podía perderlo. Con un esfuerzo sobrehumano, logró liberar los tablones que mantenían a Andrés prisionero. «Agárrate de mí», le ordenó, el nudo en su garganta dificultando sus palabras. Pero cuando finalmente lo abrazó, el fuego detrás de ellos giró con furia, como un monstruo despierto. El corazón de Clara se detuvo momentáneamente al sentir el calor ardiente en su espalda. «Elena, ven», gritó mientras. Un estruendo resonaba a su alrededor. La madre del forastero estaba aún atrapada, gritando en un intento furioso por liberar a su hijo. En ese instante crucial, las revelaciones ensombrecieron su mente. El vínculo familiar, los años de secretos, todo parecía entrelazarse. «Mamá, no», gritó el forastero, viendo a su madre tambalearse bajo el peso de las llamas. Pero Clara, con una fuerza que no sabía que poseía, se lanzó hacia adelante. Todo lo que había guardado en su interior necesitaba ser liberado. La historia no podía repetirse. «Esto termina aquí», exclamó. El caos se apoderaba de todo. Un eco de risas, de recuerdos felices, se mezclaba con los lamentos de aquellos atrapados en el fuego. La madre de Clara, su figura etérea en la distancia, parecía gritarle: «No te detengas, hija». Sus palabras reverberaban en su mente, mientras un colapso inminente la rodeaba. Con un último esfuerzo, Clara se dirigió hacia el forastero. «Es el momento de enfrentarlo», le gritó, mientras liberaba a su madre de las llamas que comenzaron a consumir su ropa. La mujer, exhausta y con lágrimas en los ojos, encontró finalmente el valor en la conexión que había restablecido, a pesar del sufrimiento que compartieron. El forastero, ahora lleno de una nueva resolución, se abalanzó hacia su madre y la ayudó a levantarse. «Vamos, tenemos que salir ya», gritaron al unísono, mientras el fuego crepitaba aún más. La realidad se sentía como una pesadilla, pero cada uno de ellos sabía que su relación se había transformado para siempre, marcado por el horror y la redención. Finalmente, Clara tomó la mano de Andrés. «Juntos, no dejaremos a nadie atrás». En ese momento, un resplandor de esperanza iluminó el taller. Anduvieron hacia el caos, y las llamas se hicieron un poco más suaves. Era como si sus emociones hiciesen retroceder el fuego. Justo frente a ellos, la salida estaba iluminada, como una obra maestra fugaz de luz en medio de la destrucción. «¡Corre!», ordenó Clara, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Con una última mirada hacia el lugar que había sido tanto su hogar como su condena, se lanzó hacia la libertad. Cuando finalmente cruzaron el umbral, el aire helado de la noche los envolvió, como una manta de alivio. Clara cayó de rodillas, sin aliento, temblando de miedo y alivio. Andrés la abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias, y en ese instante Clara comprendió que ya no estaba sola. Todos tenían una historia que contar, un futuro por construir. Elena se acercó, su rostro iluminado por la esperanza, y el forastero, ahora su hermano, la miraba con una mezcla de dolor y amor. «Hoy comenzamos de nuevo», susurró Clara, el peso de sus decisiones aún palpitante, pero el futuro brillando por delante. Una sirena sonó a lo lejos. La ayuda venía, pero ninguna de las sombras del pasado podría apagarse. «No olvidaremos esto», dijo el forastero, su mirada fija, «pero debemos forjar un nuevo camino juntos». La noche estaba llena de amenazas y posibilidades. Por igual, Clara respiró hondo. Había enfrentado sus miedos, su pasado,
y había encontrado una nueva familia el proceso. Vamos a hacer que valga la pena, prometió con determinación. Ahora, si has llegado hasta aquí y quieres seguir siendo parte de esta comunidad, tienes